Hay clima todavía de vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Gente todavía afuera, otros probablemente emprendiendo el regreso, lamentándose porque tienen que emprender el regreso. Nosotros nos fuimos afuera unos días con las chicas, con Cari y las chicas, a una posada en medio del campo, nos invitaron unos amigos. Y vieron cómo es, ¿no? Que solo en esos momentos uno logra despojarse un poco, desembarazarse de las ansiedades cotidianas y especialmente en medio de esa tranquilidad, de ese sosiego, de los aparatos electrónicos que no sé si nos generan esas neurosis, pero que las propician seguramente. Ahora, cuando volvés a agarrar el teléfono, se terminaron las vacaciones y desenfundaste de nuevo el teléfono, tenés que estar atento, porque la lógica del algoritmo, esto no lo estudié, pero estoy seguro de que es así porque conocemos los ardides, ¿no? Y los mecanismos del mundo de lo virtual. Yo estoy seguro que el algoritmo sabe que vos, según las métricas, por unos días no estuviste usando el teléfono, no lo estuviste usando con la asiduidad con la que acostumbras a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando desbloqueás la pantalla por primera vez después de varios días? El algoritmo arremete con todo, ¿no? Sabe exactamente qué es lo que a vos te interesa, lo que despierta tu interés, lo que te seduce, lo que te atrae. En mi caso es muy simple. Basta con que la pantalla me muestre algún resumen de un partido de fútbol o alguna publicación vinculada con lo judío y sabe que yo caigo en la trampa, que me voy a sumergir por largos minutos, si no por horas, en la maraña de las redes sociales. Y me pasó, cuando volvimos de las vacaciones y desenfundé el teléfono de nuevo, vi un sinfín de notificaciones en mi pantalla, por supuesto. Había todo tipo de resúmenes de eventos deportivos, de publicaciones vinculadas con lo judío aquí en el mundo, y así me enteré de que habían empezado ya los Juegos Olímpicos. Argentina, ¿no es cierto?, jugó su primer partido enturbiado por un halo de escándalos y desmanes, y me enteré de algunas otras novedades que se habían suscitado en el mundo de lo judío. Pero lo que noté que no podía ser el algoritmo, ahora potenciado por el nuevo oráculo incuestionable e incontestable de la inteligencia artificial, lo que advertí que no podía hacer era congeniar los dos temas, las dos cuestiones. No había forma de que una publicación trajera de manera conjunta y simultánea lo judío y el deporte, lo cual me pareció un poco extraño, porque si uno se pone a indagar, y los entendidos entre nosotros sabrán, hay un vínculo milenario entre lo judío y el deporte y entre lo judío y los Juegos Olímpicos. Me van a decir algunos, bueno, Jordán está forzando la cuestión para la prédica. No es así, miren. Yo les voy a dar datos históricos. A ver, empecemos por nuestra historia más remota y más antigua. Hay registros, ustedes saben que los Juegos Olímpicos se remontan a milenios en el pasado, eran conocidos como los Juegos Panhelénicos, pan en el sentido de totalidad, ¿no? Y había delegaciones judías, por ejemplo, delegaciones de deportistas judías de Alejandría que partían a las islas griegas a competir en estos juegos. Y es más, les suena acá a los grandes y entusiastas de la historia judía del sionismo, ¿saben quién era el rey Herodes? ¿No es cierto? Un poco bastardeado y vilipendiado por la historia. Bueno, el rey Herodes, que fue uno de los últimos reyes antes de la conquista romana de la tierra de Israel, fue uno de los patrones de los Juegos Olímpicos. En la época del rey Herodes, hace más o menos 2000 años, los Juegos Olímpicos estaban en decadencia absoluta. Se jugaban, ¿cada cuántos años se juega hoy? Cada 4. En aquel entonces se desarrollaban cada 5 años. En la época de Herodes, hace casi 2000 años, se desarrollaban cada 5. Y en la época de este rey,
los Juegos Olímpicos estaban ya en absoluta decadencia, a punto tal de que se dudaba que fuera a continuar el ciclo tal como se acostumbraba. El rey Herodes, en una visita a Roma, abogó políticamente e hizo también una generosa donación de sus propias arcas para restituir los Juegos Olímpicos. Tan generosa fue su donación que fue nombrado, asumo y creo que es el único judío que recibió, fue condecorado con ese título, como uno de los patrones de los Juegos Olímpicos de por vida. Y si quieren ir un poco más adelante en la historia, ya nos salteamos, damos un gran salto. Saltemos años. Max Nordau, ¿alguien le suena el nombre? ¿Quién fue Max Nordau? Max Nordau, antes de ser un templo, ¿no? Como Buber, cuando hablamos con los chicos a veces en la escuela, les digo, porque Buber, antes de ser una escuela, ¿no? Era un pensador judío. Max Nordau, antes de ser un templo, también fue un gran pensador, ideólogo sionista, y él acuñó un término, no sé si lo conocen, él acuñó el concepto del judaísmo muscular, así lo llamaba, el judaísmo muscular. Él sostenía que uno de los eslabones fundamentales para que la empresa sionista se pueda llevar a cabo y se concrete el objetivo de establecer un asentamiento judío en la tierra de Israel, era necesario que los judíos vuelvan a vincularse con su cuerpo, que lo tenían abandonado en las viejas e históricas yeshivot. Max Nordau planteó y fomentó el retorno del vínculo con el cuerpo al seno de los judíos. Bueno, podemos seguir recorriendo vicisitudes y figuras históricas, pero les quiero hablar de una figura más cercana, más de carne y hueso, más reciente en la historia, con la que quizás nos podamos vincular. No sé si les suena el nombre de Alfred Nakash. ¿Les suena a alguien? Alfred Nakash fue un nadador de origen judío, para los deportistas, jóvenes deportistas entre nosotros, que nació en la primera mitad del siglo XX en Argelia. Claro, Argelia todavía no era independiente, Argelia se independizó en los años 60, era todavía colonia francesa. Alfred Nakash fue a muy corta edad campeón de natación del norte de África. Y tal era su fama y su prestigio que fue convocado para representar a Francia en competiciones oficiales y fue llevado en 1936 a los Juegos Olímpicos. ¿Dónde se celebraron en 1936 los Juegos Olímpicos? ¿Quién sabe? En Alemania, con una particularidad. Era ya la Alemania nazi, ¿no? Se llevaron a cabo en Berlín en agosto, si mal no recuerdo, de 1936, unos Juegos Olímpicos que estuvieron recubiertos por un gran halo de controversia. En un principio hubo un gran rechazo. La decisión de que fuera Berlín la sede se tomó en 1931, cuando todavía Hitler no había asumido, no había llegado al poder. Cuando Hitler llegó al poder, en 1933 ya empezaron algunos países a poner su voz en el cielo para que la sede se trasladara a otro país. Pero el único país, un dato interesante, que se negó, la única delegación que se negó a participar fue España, que organizó unos juegos, unas competencias deportivas simultáneas en paralelo que no se llegaron a llevar a cabo porque irrumpió la guerra civil unos días antes de que comenzara. Alfred Nakash fue junto a la delegación francesa en 1936 a Berlín. La delegación francesa, así como la de otros países, tenía varios deportistas judíos en sus registros. Nakash participó en 1936 de los Juegos Olímpicos y ustedes saben que del 36 al 50 hubo un gran interregno, hubo un parate, no se jugaron más a causa de la guerra los Juegos Olímpicos hasta el año 50. Pero entre el 36 y el 50, Nakash, que ya vivía en Francia, transitó algunas vicisitudes particulares en su vida. ¿Por qué? Porque era
de origen judío. En la Francia de Vichy, como se dice, él vivía en París junto a su esposa e hija, tuvo que abandonar París y refugiarse, ocultarse, mejor dicho, en las afueras de Toulouse. Pero en el 43, a él y a otros judíos que pretendían escaparse de Francia, terminan apresándolos y deportándolos a Auschwitz en el 44. Fueron más o menos 1.100 judíos deportados junto con Nakash y su familia a Auschwitz en el 44. Volvieron con vida solo 250 aproximadamente. Nakash, que sobrevivió a una de las famosas marchas de la muerte, fue uno de ellos, no así lamentablemente su esposa y su hija. Después de su liberación, adivinen qué fue lo primero que hizo Nakash en 1946. Competir de nuevo, oficialmente representando a su país. Y los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron después del interregno suscitado por la guerra, en 1950, Nakash volvió a competir y siguió compitiendo hasta su fallecimiento. Fíjense, googleenlo, es una historia interesante. Alfred Nakash, se escribe Nakache para nosotros, con K. ¿Y por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto por varias razones. Se los cuento porque la verdad es que me salté en mi descripción de todo lo que me había presentado el algoritmo hace unos días un detalle particular, que era que toda publicación vinculada con lo judío que aparecía en mi pantalla estaba de algún modo tenida por el halo de la tragedia y del conflicto. Hace meses que parece que lo judío se reduce solo a la calamidad, a la penuria, a los ecos de la guerra. Y mientras nosotros continuamos siguiendo y acompañando a nuestros hermanos y hermanas en Israel y clamando por la pronta restitución de todos los cautivos, sabemos que ser judío es mucho más amplio que tan solo transitar penurias y calamidades, y tiene que ver fundamentalmente con la historia de este nadador, de Alfred Nakash. Tiene que ver con lo que se llama comúnmente la resiliencia, tiene que ver con la capacidad de levantarse, de mirar al mañana con esperanza. Y eso es lo valioso de esta historia. Entender que lo judío puede estar encarnado en cualquier ámbito de nuestra vida. No hace falta, a los chicos les digo, venir a la sinagoga para saberse judío. No hace falta solo eso, ¿no? Lo judío puede estar presente en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y está presente sobre todo cuando afrontamos el futuro, como lo hizo Alfred Nakash, entre muchos otros, nuestros abuelos entre ellos, con esperanza, con amor por la vida y con resiliencia. Nos vamos a poner de pie, ¿les parece? Aleinu Leshabeach, página 33.